minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Muy buenos días, acá transmitiendo desde San Pedro, salitrillo de San Pedro desde San José, desde Costa Rica, ¿verdad? Para cada nación que nos pueda mirar por este medio. Es bienaventurado aquel que busca a Jehová por las mañanas, porque dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Encomienda al Señor tus obras y tus planes tendrán éxito, dice Proverbios 16:3. Pensando en esas palabras, es de que en esta mañana yo me dirijo ante cada uno de ustedes para que juntos podamos, como pusimos ahí en la mañana con el Rey, de esta forma pretendo contagiarte de lo positivo que Dios puede hacer con nuestras vidas. O el deseo mío es que recordemos al Dios creador de los cielos y de la tierra, porque dice la palabra del Señor, es preferible, antes pasarán los cielos y la tierra, antes de que la palabra de Dios perezca. Dice, marchítese la flor, perezca la hierba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y es de esa palabra viva que yo te vengo a hablar en esta mañana. De pronto tú me veas ahí en Colombia, me veas en cualquier área de Centroamérica, Suramérica, donde tú me veas, déjame decirte que Dios te ama y que tiene cosas maravillosas para contigo. En esta hora pretendo transmitir, como dije, pretendo contagiarte de que recordemos, o que tan solo podamos ver cielos abiertos de bendiciones. Vea ese cielo azul, ese cielo tan lindo, tan precioso que Dios nos regala, ¿verdad? Para cada uno sentirnos felices. Entonces, porque en esta mañana quiero transmitirte ese bonito regalo del cielo, que son los cielos, las estrellas y todo, ¿verdad? Entonces, en esta hora, tratando de tener cielos abiertos de bendición para cada uno de nosotros, como decíamos, quiero la lectura que posteamos ahí, está en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2, y dice la palabra del Señor. Pero antes quiero que inclines tu rostro para que tengamos palabra de oración, para que todo lo que digamos, todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oremos. Gloria a nuestro Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas. Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Agradezco esta oportunidad que me permites de transmitir por medio de las redes sociales a cada persona que nos mira, a cada persona que nos oye, que tu Santo Espíritu, Señor, sea llenando sus corazones, sea poniendo esa chispa que enciende ese fuego de fe, ese fuego de esperanza, y que llene ese corazón quebrantado, triste y abatido que puede encontrarse en esta hora. Deseo que estas palabras que vamos a leer sean palabras reflectivas, palabras de esperanza y palabras de reprensión a la misma vez para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y redarguye de pecado, de perdón y de juicio, y llena ese corazón de esperanza, de amor, porque la palabra del Señor dice, reunidos los unos a los otros y orad los unos por los otros. De esta manera le damos la bienvenida y que seas tú habitando con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Entonces Dios habló estas palabras. Con eso quiero decirte de que es Dios que habla cada palabra que se transmite. Cuando tú te paras en el púlpito, cuando tú abres la palabra, quiero que tú te grabes esto. Es Dios que te está hablando. Es Dios que te está hablando al corazón. Es Dios que pretende llegar a tu mente y llenar ese vacío que hay en ti. Entonces Dios habló estas palabras. Versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Con eso te quiero decir de que quiero llevarte un poco a las escenas de un Dios libertador.
un Dios que pelea, un Dios que defiende, un Dios que bendice. Y ese mismo Dios, como decíamos, que séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra que dijo, existan los cielos, sepárense las aguas de las aguas, y en sí todo se formó. Entonces es ese mismo Dios que te está hablando en la palabra de él en esta mañana, y es Dios que te está diciendo, ese mismo Dios que hizo milagros en lo antiguo, es ese mismo Dios que te mantiene a ti, es ese Dios que te sostiene con vida, es ese mismo Dios que quiere bendecirte en esta mañana. Entonces, con esas palabras quiero que vayamos al libro de Miqueas. Déjame que lo busco acá, por el viento se me ha perdido un poco acá, mientras buscaba la otra lectura. Y dice en la palabra del Señor en Miqueas capítulo 7, versículo 13, y la tierra será asolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Versículo 15, yo les mostraré maravillas como el día en que salieron de Egipto. En esta hora te estoy recordando, como iniciamos la lectura en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2, que es el mismo Dios que te está hablando, aquel Dios que dice que yo te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces en esta hora vemos de que es el mismo Dios que dice, versículo 15, yo les mostraré las maravillas como el día en que salieron de Egipto. Entonces hasta ahí vemos de que el mismo Dios que sacó en el antiguo al pueblo de Israel de Egipto es el mismo Dios que te quiere bendecir, que te está hablando en esta hora. Y dice, apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que habita solitario en el bosque, en tierra fértil, hallen su pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Pregunto, en esta hora nosotros queremos recibir las bendiciones de Dios, pero no queremos obedecer como el pueblo elegido de Dios. Muchas veces para algunas cosas nosotros sacamos al Dios del Antiguo Testamento y para otras cosas negamos al Dios del Antiguo Testamento. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos que Dios es el Dios de ayer, el de hoy y el de siempre. Entonces el mismo Dios que hizo caer maná del cielo para alimentar a personas que estaban en el desierto, es el mismo Dios que hizo sacar agua de la roca, es el mismo Dios que abrió el mar rojo, o el mar en ese momento para que pasara el pueblo de Israel en seco. Es ese mismo Dios que puede hacer maravillas. Es ese Dios que en esta hora puede romper tu problema que tengas, cualquiera que tengas, cuando tú le busques. Porque dice la palabra de Dios en Éxodo, si oyes hoy su voz y no endureces su corazón y haces lo que el Señor te ha mandado, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque la palabra del Señor lo ha dicho. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo, dice, leíamos, yo les mostraré las maravillas como el día en que salieron de Egipto. Es ese mismo Dios que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, que siempre está tratando de bendecirnos. Ese Dios que actúa por excelencia, es ese mismo Dios que quiere bendecir tu vida de muchas maneras, pero tan solo tienes que creer. Dice que la palabra de Dios, que al que cree, todo le es posible. Versículo 18, pero quiero que vayamos un poco al libro de Nahum. Ahí una página más adelante, Nahum, capítulo 1, versículo 9, que dice la palabra del Señor. ¿Qué tramáis contra el Señor? Él extermina la tribulación. Iba pasando un bus en este momento y no escuchábamos bien. ¿Qué tramáis contra el Señor? Él extermina la tribulación, no se levantará dos veces. Aquí vemos de que tenemos a un Dios que actúa con excelencia. Tenemos a un Dios que actúa con excelencia y dice que la tribulación no se levantará dos veces. ¿Por qué? Porque Dios nunca perdió el control. Simplemente que Él
su misión de redención Él la inició no solo con la caída del hombre, con Adán y Eva, no solo ahí el plan de redención no comenzó, ahí se puso en acción. El plan de redención, Dios no es de que Dios mandó o permitió el pecado que existiese. Dios no mandó que el pecado existiese, sino que ya tenía una solución para eso. Entonces Dios, el plan de redención es el que ahora estamos viviendo desde la rebelión de Satanás. Un poco antes de la rebelión de Satanás, el plan de redención ya estaba estipulado porque tenemos un Dios perfecto. Era necesario que el enemigo se levantara para poner de manifiesto la obra de Dios redentora. Pero Dios nunca perdió el control de la batalla. Hasta este momento estamos viviendo todavía la tribulación o la rebelión que surgió en el cielo, en el mismo seno del trono de Dios. Vemos hasta ahí que tenemos a un Dios que no ha perdido el control, pero mayor aún, la rebelión que surgió ahí son las consecuencias que estamos viviendo hasta este momento. Porque si tú lees, como leíamos en Miqueas 7, versículo 13, dice la palabra de Dios: y la tierra será asolada a causa de sus habitantes, por el fruto de sus obras. En esta hora muchas veces nos preguntamos de que por qué Dios no bendice. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios no me ayuda, por qué Dios no me acompaña. Dios siempre bendice porque Él tiene bendiciones que son generales. Digamos como la salida del sol. Nosotros muchas veces nos levantamos, vemos el cielo y lo vemos como tan naturaleza que ni siquiera nos dignamos en agradecer a Dios. Como lo hacemos como si nosotros lo mereciéramos. Lo hacemos como si nosotros mereciéramos la bendición de Dios por naturaleza. Vemos los cielos tan lindos, esos colores, y lo vemos con naturaleza. ¿Por qué? Porque usamos los ojos, escuchamos el cantar de los pajaritos y nosotros ya ni lo agradecemos, porque lo vemos natural, como que por naturaleza nosotros tenemos que oír, tenemos que ver, tenemos que hablar, tenemos que oler. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos de agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, la generación va, generación viene, un día termina, comienza otro, y nosotros pensamos de que eso es natural, o que simplemente lo hacemos porque pasa. Y nosotros no vemos hacia el cielo y vemos y agradecemos, ¿verdad?, las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces en esta hora yo te digo, como dice acá, nosotros muchas veces recibimos las bendiciones como si lo mereciéramos, pero no vemos de que es Dios que está bendiciendo, porque si no sale el sol, tanto el justo como el impío perecen. ¿Me voy a entender? Entonces la bendición, hay bendiciones generales, pero hay bendiciones que tú tienes que apoderarte de esas bendiciones. Hay bendiciones de que dependen de tus acciones, como por ejemplo acá leíamos en Miqueas, dice: y la tierra será asolada a causa de sus habitantes, por el fruto de sus obras. Dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que tampoco coma. Asimismo, para nuestras acciones, dice: no erréis, lo que el hombre coseche, eso sembrará, sea bueno o sea malo. Entonces en esta hora nosotros nos corresponde accionarnos, nos corresponde actuar, porque si tú no te puedes quedar estático. En este mundo estamos en una constante toma de decisiones. Desde el momento que tú te levantas o que abres los ojos, de ahí tomas tu primera decisión. ¿Te quedas acostado o te levantas? No puedes obviar, estás tomando una decisión. Si te quedas acostado es porque decidiste quedarte acostado. Si te levantas es porque decidiste levantarte. En la vida son tomas de decisiones. Si tú dices: bueno, hoy no voy a tomar decisión, simplemente voy a dejar que todo pase, estás tomando una decisión. No hay forma de obviar tus decisiones, solamente tienes que canalizarlas, aprender a canalizar las decisiones que tomas. Leo acá en el versículo 18 de Miqueas capítulo 7. Me estoy saltando, regresando a Miqueas, agarrando en aún, porque el mensaje va planteado de esta manera, ¿ok? Entonces, versículo 18 de Miqueas 7. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Dios volverá, versículo 19 de Miqueas 7, Dios volverá
a compadecerse de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Sigo leyendo acá. Vamos a ver. Dice el versículo 12 de Nahum, capítulo 1, versículo 12. Así dice el Señor. Nuevamente vuelvo a reintegrar que es Dios que está hablando a su pueblo. No al pueblo de Nínive, no al pueblo de Israel, está hablando a su generación, a la generación que tú estés viviendo. A esa generación es de que Dios está hablando en esta hora. Y dice así, así dice el Señor, por seguros que estén y por numerosos que sean, serán talados y desaparecerán. Bien que te afligí, pero no te afligiré más. Ahora quebraré su yugo que te oprime y romperé tus coyundas. Acerca de ti, Nínive, dice el Señor, decreto, nunca más tendrás descendientes que lleve tu nombre. De la casa de tu Dios talaré escultura y estatua de fundición. La haré tu sepulcro porque fuiste vil. Hasta aquí vemos a Dios amonestando, exhortando y motivando a cada persona. Repito, aquí en Nahum el mensaje tal vez está centralizado hacia la ciudad de Nínive, pero el mensaje que cuando habla la palabra de Dios está hablando a ti, porque dice, así dice Dios el Señor. Muchas veces nosotros, repito, queremos recibir las bendiciones de Dios, pero cuando habla en amonestación pensamos de que es a un pueblo rebelde de Israel, pensamos de que es a una ciudad perdida como Nínive, pero Dios es un Dios excelente, que Él simplemente actúa, bendice o maldice según tus acciones. Dios no es un Dios que es destructor, Dios es un Dios que disciplina. Porque dice acá en el versículo 2 de Nahum capítulo 1, Dios es celoso y vengador. El Señor es vengador y Señor de la ira, se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. El Señor, versículo 3, es lento para la ira, grande en poder y no da por inocente al culpable. Anda entre la tempestad y el turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende y seca el mar y agota todos los ríos. Basán y el Carmelo desfallecen y se seca la flor del Líbano. Los montes tiemblan ante él y se derriten los collados. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos sus habitantes. ¿Quién podrá soportar su ira? ¿Quién podrá resistir el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y él hiende las peñas. Aquí leí Nahum capítulo 1 del 2 al versículo 6. Tal vez lo puedes leer en tu casa o sacas un momento y buscas tu Biblia y lo podrás leer en algún momento. Leí Nahum capítulo 1 versículo 2 al 6 y lo voy a repetir porque esto es poderoso, mi amigo que me ves. Esto es muy poderoso porque te está hablando Dios el Señor. Dice, Dios es celoso y vengador. Es vengador y Señor de la ira. Se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. El Señor es lento para la ira, grande en poder y no da por inocente al culpable. Anda entre la tempestad y el turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende y seca el mar y agota todos los ríos. Basán y el Carmelo desfallecen y se seca la flor del Líbano. Los montes tiemblan ante él y se derriten los collados. La tierra se conmueve ante su presencia y el mundo y todos sus habitantes tiemblan. ¿Quién podrá soportar su ira? ¿Y quién podrá resistir el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y él hiende las peñas. Y muchos que miran en esta hora o en el púlpito predicarás esto y muchos dirán, amén, ese es mi Dios. Y tal vez tú también lo dirás y yo también lo digo. Amén, gloria a Dios, porque ese es el Dios poderoso en el que yo creo, en el que tú crees. Pero en esta hora quiero dejarte una idea diferente. No contraria a que Dios es un Dios poderoso, a que Dios es tu libertador.
eso lo confirmo con el amor de mi corazón y el amor de Dios. Pero simplemente te dejo con esta ilustración. Tenemos un Dios poderoso que defiende la iniquidad que se nos esté cometiendo. Pero pregunto, ¿qué diríamos amén que sea el Dios defensor al que nosotros perseguimos? ¿Al que nosotros calumniamos? ¿Al que nosotros insultamos o no queremos o le deseamos? Tal vez no como cristianos vamos a desearle mal a nadie, pero así como Dios es un Dios vengador, Él es el vengador, dice que Él usa su venganza contra sus enemigos. En esta hora solo te digo, ponte en las filas del Señor, ponte al lado del correcto, del bien, y no recibirás ese enojo. Pero dice, y cierro en esta hora el versículo 7 del libro de Miqueas, versículo 13, y dice, la tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces en esta hora, ante el ojo clínico de Dios, ante el ojo escrutador del cielo, nadie se esconde. En esta hora muchos nos sentiremos confiados, pero siéntete confiado nada más en la fortaleza del Señor, porque dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Es ese mismo poderoso vengador, pero solamente si tú estás en las líneas de Él. En esta hora te digo, trae todas tus cargas. El mensaje central de reprensión pues ha terminado en esta hora, pero te digo en esta hora, si hoy oyes su voz, no endurezcas su corazón, abre tu corazón para que Él habite, para que Él exhorte a tu vida, para que Él la alinee. No tengas miedo, ten miedo a no ponerte a cuentas con Dios. Dios es un Dios justo, pero dice que retiene, dice la palabra de Dios, no puedo dejar de leerlo acá, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Entonces en esta hora te digo que Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, Él está sediento de perdón para ti. Él no quiere castigar a nadie, pero Él castigará la iniquidad y la maldad de nuestras acciones. Entonces recordemos esta palabra. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces en esta hora decía el rey David, quiero que terminemos con esta oración. Examíname, oh Dios, y reconoce mis pensamientos, pruébame y mira si voy en mal camino y guíame por el camino eterno. Líbrame de los pecados que me son ocultos, porque de los que yo conozco, yo pido perdón. Entonces, recuerda, tenemos un Dios amoroso, justo, que quiere socorrerte, que quiere bendecirte. Confía en Él como lo has hecho. Así es el mismo Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara. Es el mismo Dios que hizo caer maná del cielo. Es el mismo Dios que hizo fluir de la roca agua. ¿Por qué te digo esas tres cosas? Porque queremos un Dios que nos liberte, que nos sustente y que nos quite la sed que tenemos. Entonces trae tu sed delante del Señor, trae tu hambre de justicia y trae tu problema, porque Él partirá esa peña como abrió el mar rojo. Dios te bendiga en esta hora y recuerda, hay un Dios en los cielos que intercede por ti, pero hay un Dios que está juzgando cada uno según nuestras acciones. Que en esta mañana Dios te bendiga y te haga limpio. Ven delante de Dios para que Él te limpie, trae tus problemas, trae tus preocupaciones, porque Él es el que tendrá de ti misericordia. Quiero que cierres tus ojos en esta hora para que oremos y terminemos la reflexión. Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, agradezco la oportunidad que me diste de transmitir en vivo y en directo a todas las naciones que pueden sintonizarme. Te pido, Dios mío, que bendigas a la persona que escuchó, que vio esta reflexión y que pueda, Señor, recibir el perdón de sus pecados, que pueda recibir el bálsamo a su vida de lo que esté necesitando. Libértale, Señor, de la preocupación, de las deudas, de la enfermedad, del desánimo, Señor, de la depresión, de la tristeza.
Libértale, Padre, así como abriste el mar rojo, que pueda abrirse en su vida un camino nuevo de paz lleno de esperanza. Así como abriste de la peña agua, así refresca su ser, Señor, de toda tristeza, de todo desamparo que él sienta. Y susténtale, Señor, como sustentaste con el maná, a él de sus problemas, de sus necesidades. Resuélvele, Señor, y llénale su ser como llenaste del maná, del perdón. Guárdale, bendícele, Señor, y hazle confiar en ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, agradezco la transmisión, Señor, que se hizo. Te bendice, Señor, a las que se conectaron y a los que vayan a compartir este video. En el nombre de Jesús, amén. Falta poco para nuestra redención. Maranatha.